Buenas noches. A continuación realizaré una descripción de las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Jorman Alberto Mercado Hernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Administración en Salud. Las proteínas. Las proteínas son polímeros lineales de aminoácidos con amplia variedad de estructural y funciones biológicas muy diversas. La variedad de proteínas es elevadísima. Para poder hacer una clasificación de ellas se puede incluir en lo siguiente. Una composición química. Desde el punto de vista de composición química existen grandes grupos de proteínas, en las cuales encontramos las proteínas simples, las cuales están formadas exclusivamente por aminoácidos, como es el caso de la ubiquitina, una proteasa intracelular. Por otra parte, encontramos las proteínas conjugadas, que contienen, además de una cadena polipeptídica, un componente no aminoácido llamado grupo prostético, que puede ser un azúcar, un lípido, un ácido nucleico o simplemente un ion orgánico. En cuanto a su forma molecular, podemos distinguir las proteínas globulares, las cuales la cadena polipéptica aparece enrollada sobre sí misma, dando lugar a una estructura más o menos esférica y compacta. Y las proteínas fibrosas si hay una dimensión que predomina sobre las demás. Si dice que la proteína es fibrosa. Las proteínas fibrosas por lo general tienen funciones estructurales. En las proteínas encontramos diversas propiedades. Desde el punto de vista bioquímico, las propiedades de las proteínas son precipitación selectiva. Sabemos que el agua es el disolvente biológico por excelencia. En disolución acuosa, los residuos hidrofóbicos de las proteínas se acumulan en el interior de la estructura, mientras que en la superficie aparecen diversos grupos de carga eléctrica, en función del pH en el medio, como se observa en la figura de la izquierda. En torno a los grupos cargados, los dipolos de agua se orientan conforme a la carga eléctrica de cada grupo, de tal manera que la proteína presenta una capa solvatación formada por el agua de hidratación, que es el agua retenida por las cargas eléctricas de la superficie de la proteína, como, de las cuales están señaladas en color rojo en la figura de la derecha. Otra de las propiedades de las proteínas es la capacidad amortiguadora. Cuando el pH es bajo, los grupos ionizables están protonados y la carga neta de la proteína es el signo positivo. Cuando el pH es alto, los grupos ionizables están desprotonados y la carga neta es el signo negativo. Entre ambas zonas habrá un pH en el cual la carga neta de la proteína es nula. Es el pH isoeléctrico y es característico de cada proteína. A valores de pH por debajo de pH isoeléctrico, la carga neta de las proteínas es positiva, y a valores de pH por encima del pH isoeléctrico, la carga neta de las proteínas es negativa. La mayoría de las proteínas intracelulares tienen carga negativa, ya que su pH isoeléctrico es menor al pH fisiológico, que está aproximado a 7. Se llama proteínas ácidas aquellas que tienen un punto isoeléctrico bajo, como la pepsina, y las proteínas básicas a las que tienen un punto isoeléctrico alto, como la histonasa. Propiedades osmóticas. Como todo soluto molecular o iónico, las proteínas ejercen un efecto osmótico cuando existen barreras que limitan su libre difusión, como puede ser una membrana semipermeable, tal cual como se observa en la figura, que permite el paso del agua pero no de los solutos. Si tenemos dos compartimentos acuosos separados por una membrana semipermeable y uno de ellos contiene proteínas, estas tienden a captar agua del compartimento vecino, como se observa en la siguiente imagen. El efecto osmótico es proporcional al número de partículas dispersas. En el caso de las proteínas, el efecto osmótico se ve amplificado por otros dos factores.
Por un lado, el agua de hidratación, que forma la envoltura glucosa de las proteínas, también contribuye a la presión osmótica. Por otro lado, las proteínas se comportan como polianones, cuyas cargas están neutralizadas por iones. Las membranas biológicas son permeables y a estos iones y a sus contraiones, con lo cual su concentración a ambos lados de membrana se equilibra. Sin embargo, existen las proteínas de un solo compartimiento que provocan la retención permanente de iones difusibles a este lado de la membrana, lo cual genera el efecto Donald y lo que incrementa el efecto osmático. Las proteínas cumplen con una serie de funciones, entre ellas encontramos la función enzimática. La gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica específico para cada reacción. Estos biocatalizadores reciben el nombre de enzimas. La gran mayoría de las proteínas son enzimas. Función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por una célula y que una vez secretadas ejercen su acción sobre otras células dotadas de un receptor adecuado. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre, o las hormonas segregadas por hipófisis, como la hormona de crecimiento o la calcitotina, que regula el metabolismo del calcio. Función de reconocimiento de señales químicas. La superficie celular alberga un gran número de proteínas encargadas del reconocimiento de señales químicas, de muy diverso tipo, como se observa en la imagen. Existen receptores hormonales, de neurotransmisores o de anticuerpos, de virus, de bacterias, etc. En muchos casos, los ligados que reconocen un receptor, hormonas y neurotransmisores son a su vez de naturaleza proteica. Función de transporte. En los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares a través de las barreras hidrofóbicas, ejemplo el transporte a través de las membranas plásticas. Los transportadores biológicos son siempre proteínas. Función estructural. Las células poseen un citoesqueleto de naturaleza proteica que constituye un armazón alrededor del cual se organizan todos sus componentes y que dirige fenómenos tan importantes como el transporte intracelular o la división celular. En los tejidos de sostén conjuntivo, óseo, cartilaginoso, de los vertebrados, las fibras colágeno forman parte importante de la matriz intracelular, de color claro como se observa en la figura, y son las encargadas de conferir resistencia mecánica tanto a la tracción como a la comprensión. Función de defensa. Las propiedades fundamentales de los mecanismos de defensa es la de discriminar lo propio de lo extraño. En las bacterias, una serie de proteínas llamadas endonucleosas de restricción se encargan de identificar y destruir aquellas moléculas del ADN que no identifican como propias. En los vertebrados superiores, las inmunoglobulinas se encargan de reconocer moléculas u organismos extraños y se unen a ellos para facilitar su destrucción por las células del sistema inmunitario, como se observa en la imagen. Función de movimiento. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así, la contracción del músculo resulta de la interacción entre las proteínas de la actina y la miosina. El movimiento de la célula mediante el cilis, como se observa en la foto, y los flagelos está relacionado con las proteínas que forman los microtubos. Función
de reserva, la ovoalbumina que aclara el huevo, la lactoalbumina de la leche, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituye una reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. Función de traducción de señales. Los fenómenos de traducción, cambio de naturaleza física, química de señales, están mediados por proteínas. Así, durante el proceso de división, la rodopsina de la retina convierte, o mejor dicho, traduce un fondo luminoso, una señal física, en un impulso nervioso, una señal eléctrica. Y un receptor hormonal convierte una señal química, una hormona, una serie de modificaciones en el estado funcional de la célula. Función reguladora. Muchas proteínas se unen al ADN y estas controlan la transcripción genética, como se observa en la foto en la parte izquierda. De esta forma, el organismo se asegura de la célula en todo momento tenga todas las proteínas necesarias para desempeñar normalmente sus funciones. Las distintas fases del ciclo celular son el resultado de un complejo mecanismo de regulación desempeñado por proteínas como la ciclina. Ácidos nucleicos. Son polímeros lineales en los que la unidad repetitiva, llamada nucleótido, está constituida por una pentosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Hay dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desribonucleico, conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, conocido como ARN, y están presentes en todas las células. El ADN y el ARN se diferencian porque el peso molecular del ADN es generalmente mayor al del ARN. El azúcar del ARN es ribosa, mientras que el ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina. La configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el ARN es polinucleótido lineal, que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios. Cada nucleótido está formado por una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. La unión entre la pentosa con la base nitrogenada constituye un nucleósido. La unión mediante un enlace éster entre el nucleósido y el ácido fosfórico da lugar a un nucleótido. La unión entre los nucleótidos da lugar a los polinucleótidos. Los lípidos. Se denomina lípidos a un conjunto muy heterogéneo de biomoléculas cuya característica distintiva, aunque no exclusiva ni general, es la insolubilidad en el agua, siendo por el contrario solubles en disolventes orgánicos, como puede ser el benceno, el éter o el hexano. En muchos lípidos, esta definición se aplica únicamente a una parte de la molécula, y en otros casos la definición no es del todo satisfactoria, ya que pueden existir lípidos solubles en el agua, como por ejemplo los gangliosídos. Y a la vez existen otras biomoléculas insolubles en agua y que son lípidos. Los lípidos pueden encontrarse unidos covalentemente con las biomoléculas, como en el caso de los glicolípidos presentes en las membranas biológicas. Las proteínas acílicas unidas a un ácido graso o las proteínas preniladas unidas a lípidos de tipo isoprenoide. También son numerosas las asociaciones no covalentes de los lípidos con otras biomoléculas cuyo en el caso de las lipoproteínas
y de la estructura de la membrana. Una característica básica de los lípidos y de la que derivan principales propiedades biológicas es la hidrofobicidad. La baja solubilidad de los lípidos se debe a la estructura química, es fundamental hidrocarbonada con gran cantidad de enlaces. Dentro de la clasificación de los lípidos encontramos los saponificables y los no saponificables. Los saponificables agrupan a los derivados por esterificación u otras modificaciones de los ácidos grasos y se sintetizan en los organismos a partir de la aposición sucesiva de las unidades de dos átomos de carbono. En este grupo se incluyen los ácidos grasos y sus derivados, los eicosanoides, los lípidos neutros y los lípidos anfipáticos. En los lípidos no saponificables son derivados de la aposición varias unidades isoprénicas y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de carbono, el isopreno, como es en un ejemplo. En este grupo de lípidos se incluyen los terpenos, como los retinoides, los carotenoides, los tocoferoles, los dolicoles y los esteroides, como las sales y los ácidos biliares, las hormonas esteroideas. Entre los lípidos no saponificables, que no están relacionados estructuralmente con el isopreno, se encuentran los hidrocarburos y los lípidos pirrosos. Esto es otro tipo de clasificación. Entre las funciones de las proteínas encontramos la función energética. Los lípidos constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es muy alto y presenta una forma compacta y anhidra de almacenamiento de energía. A diferencia de los hidratos de carbono, que pueden metabolizarse en presencia o en ausencia de oxígeno, los lípidos solo pueden metabolizarse aeróbicamente. También tenemos una función de reserva de agua. Entre estas, aunque aparezca paradójico, los lípidos representan una importante reserva de agua, al poseer un grado alto de reducción mucho mayor en los hidratos de carbono. La combustión aeróbica de los lípidos produce una gran cantidad de agua metabólica. Así, la combustión de un mol de ácido palmítico puede producir hasta 146 moles de agua, 32 por la combustión directa del palmítico y el resto de la fosforilización oxidativa, acoplada a la respiración. Función: producción de calor. En algunos animales hay un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. Este tejido, la combustión de los lípidos está acoplada de la fosforilización oxidativa, por lo que no produce ATP, y la mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triglicéridos se destina a la producción de calor. En los animales que invernan, la grasa marrón se encarga de la generación de energía calórica necesaria para los largos periodos de invernación. En este proceso, un oso puede llegar a perder hasta 20% de su masa corporal. Tenemos también una función estructural. El medio biológico es un medio acuoso. Las células a su vez están rodeadas por otro medio acuoso. Por lo tanto, para poder delimitar bien este espacio celular, la interfase célula-medio debe ser necesariamente hidrofóbica. Esta interfase está formada por lípidos de tipo anfipático, que tiene una parte molecular de tipo hidrofóbico y la otra parte de tipo hidrofóbico. En medio acuoso, estos lípidos tienden a estructurarse formando la bicapa
lipídica de la membrana plasmática que rodea la célula. Función informativa. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre otros órganos y tejidos. Así, el sistema endocrino genera señales químicas para la adaptación del organismo a circunstancias medioambientales diversas. Estas señales reciben el nombre de hormonas. Muchas de estas hormonas pueden ser los esteroides, los leucotrienos, los califéricos, etc. Tienen estructura lipídica. En otros casos, los lípidos pueden funcionar como segundos mensajeros. Esto ocurre cuando se activan las fosfolipasas, generando diversos compuestos que actúan como segundos mensajeros, que intervienen en multitud de procesos celulares. Y por último, contamos con una función catálica. Hay una serie de sustancias que son vitales para el correcto funcionamiento del organismo y que no pueden ser sintetizadas por este. Por lo tanto, deben ser necesariamente suministradas en su dieta. Estas sustancias reciben el nombre de vitaminas. La función de muchas vitaminas consiste en actuar como cofactores de enzimas, proteínas que catalizan reacciones bioquímicas. En ausencia de su cofactor, la enzima no puede funcionar y la vía metabólica queda interrumpida con todos los perjuicios que ello puede ocasionar. Ejemplos: los retinoides, vitamina A, los tocoferoles, vitamina E, los naftoquinonas, vitamina K y los calciferoles, vitamina D.